Hola a todos, bienvenidos a mi canal Píldoras de Programación. En este video vamos a hablar acerca de las tuplas. Las tuplas es una estructura de datos inmutable que me permite almacenar una secuencia de objetos y acceder a ellos a través de su índice. Por ejemplo, recordemos que el índice, tanto en listas, diccionarios, tuplas, inician siempre desde el 0. Entonces el índice acá sería 1, 0, 1, 2 y 3. Si yo quisiera saber qué hay en mi variable tupla en el index 3, entonces simplemente ponemos acá 3, imprimimos y ejecutamos. Vemos que tenemos acá el float. Listo. Recordemos que las tuplas son inmutables, por ende yo no puedo modificar el objeto que esté en el índice 3. Si yo intentara hacer esto, cambiar el 0.145 por un booleano, por ejemplo true, me va a retornar error, diciendo que la tupla no permite la asignación de ítems. ¿Listo? Para declarar una tupla, generalmente se utilizan los paréntesis y los ítems separados por coma, pero esto no es obligatorio. Si yo los elimino, esto igual sigue siendo una tupla. Si yo imprimo el tipo print type de la variable tupla, me va a retornar que este objeto es de tipo tupla. Entonces, ten muy claro este tema porque nos va a servir más adelante. Una de las características que me permiten las tuplas es que gracias a ellas puedo retornar más de un elemento en una función. Tranquilo, si no sabes qué es una función, más adelante te lo voy a explicar. Pero te adelanto que es una manera de empaquetar un conjunto de instrucciones bajo un nombre. En este caso, retornar estudiante. Acá no tengo múltiples acciones, pero sí estoy retornando el nombre del estudiante, su edad y su promedio. ¿Vale? Vamos a guardar ese retorno en una tupla. Entonces, tupla estudiante. Y para ejecutar esas acciones, simplemente llamamos el nombre de la función y entre paréntesis. Perfecto. Vamos a imprimir ahora la tupla estudiante. Guardamos, ejecutamos. Y vemos que efectivamente la función me ha retornado más de un elemento. Tenemos su nombre, su edad y su promedio. Todo esto bajo una tupla. Recordemos que una tupla se puede declarar sin paréntesis. Por eso es que con las comas ya Python sabe que estamos retornando una tupla. Otra cosa que nos permiten las tuplas es la creación de múltiples variables en una sola línea. En este ejemplo, recuerda que retornar estudiante me está retornando el nombre del estudiante, su edad y su promedio. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera cada uno de estos valores separados en variables diferentes? Una opción sería crear las tres diferentes variables y a través de su índice realizar la asignación. En este caso, el nombre quedaría guardado en esta variable, la edad en esta variable y el promedio en esta variable. Pero como puedes ver, son bastantes líneas de código desperdiciadas cuando podemos hacer una asignación en una sola línea. Y para hacerlo simplemente definimos las variables en el orden en el que deseamos que los valores de la tupla sean desempaquetados hacia las variables. Por ejemplo, el primer elemento Edward va a ser desempaquetado de su retorno y guardado en la variable nombre estudiante. Lo mismo con la edad, se desempaqueta y se guarda en la variable edad estudiante. Y por último, el promedio que este retorne se desempaqueta de su retorno y se guarda en la variable promedio estudiante. Si nosotros imprimimos las variables que hemos declarado en una línea, nos retorna efectivamente los valores separados, ya no en tupla, sino separados como objetos independientes. Y esta es una de las formas de asignación que tiene Python para crear variables. Bastante elegante y en una sola línea hemos realizado lo que antes nos costaba 4 líneas de código. Listo. Y el último concepto que quiero enseñarte es el one-line swapping, ¿vale? Te lo voy a explicar con un ejemplo. Digamos que tenemos dos variables, en este caso tenemos variable 1 y variable 2, cada una de las cuales tiene asignado 1.0 y 2.0 respectivamente. El problema ahora es que yo quiero que el valor de la variable 2 se le asigne a la variable 1 y el de la variable 1 se le asigne a la variable 2, quedando el resultado de la siguiente manera. O sea, por así decirlo, es como hacer un intercambio de variables. ¿Cómo lo harías? Lo más simple sería con una variable temporal. Entonces, en este caso, variable temporal sería igual al valor que tenga variable 1, ¿cierto? Variable 1 sería igual al contenido de variable 2 y variable 2 sería igual al contenido de la variable temporal. Si imprimimos, nos da el siguiente resultado.
Vemos 2.0 y 1.0. Perfecto, eso era lo que queríamos. Entonces mira que para hacer esa operación consumimos 3 líneas de código y aparte tuvimos que declarar una variable adicional para que nos guardara el valor temporalmente de variable 1. Pero gracias a las tuplas podemos hacer algo que se llama el one-line swapping, o sea, hacer ese intercambio de variables en una sola línea de código gracias a las tuplas. Entonces recordemos que con las tuplas podemos crear múltiples variables en una sola línea de código. ¿Cuáles son las variables que queremos crear? Entonces variable 1, variable 2. Similar al ejemplo anterior, ¿cierto? Listo. Entonces recuerda el ejemplo anterior, ¿qué fue lo que pasó? En teoría, podríamos hacer esto declarando una tupla con 2.0 al inicio y 1.0 al final. Y así de sencillo. Entonces este valor iría a la primera variable y este valor iría a la segunda variable, ¿cierto? Perfecto. Mejoremos nuestro código. Este valor, ¿dónde se encuentra? Este valor es igual a variable 2. Y este valor, ¿a qué es igual? Este valor se encuentra en variable 1. Perfecto. Esto es lo mismo. Pero podemos mejorar el código aún más. Recordemos que las tuplas las podemos declarar sin estos paréntesis. Y listo. Así de sencillo se realiza el one-line swapping. Si imprimimos print y ejecutamos, vemos que tenemos el mismo resultado anterior, pero en una sola línea de código. Por eso es que Python es tan elegante. Entonces recordemos, acá estamos declarando una tupla y con este operador de asignación la desempaquetamos. El primer valor iría a la primera variable y el segundo valor de la tupla iría a la segunda variable declarada. Y listo, eso es todo. Las tuplas son bastante utilizadas y nos permiten realizar un ahorro de líneas de código. Aparte que nuestro código se va a ver de manera pythónica, bastante estilizado. Cuéntame qué te pareció.